Con ese economista, especialista en transporte del Banco Mundial y exgerente del organismo supervisor de infraestructura en transporte público de Perú, una amplia experiencia en regulación económica y en alianzas público-privadas. Ha trabajado como consultor y profesor en varios países de América Latina, autor de publicaciones internacionales sobre regulación de transporte, organización industrial y entre otros. Tiene usted 30 minutos para hacer este comentario. Muchas gracias. De transporte urbano. Germán comentaba de que en realidad los tiempos de viaje se están cada día extendiendo, los ciudadanos pierden mucho tiempo, muchas horas transportándose de un lugar de la ciudad a otra. Yo en carne propia también lo vivo cuando voy a hacer trabajos a San José y cuesta mucho llegar al aeropuerto, salir del aeropuerto o irse de una entidad pública que está a un lado de la ciudad a otra entidad pública. Entonces, hay problemas serios en el transporte público y al enfoque de Germán yo le sumaría un segundo enfoque, el enfoque holístico. Vemos ya un poco el problema desde el punto de vista energético, cuál es la participación del transporte público, cuáles pueden ser eventualmente los crecimientos en los próximos años y una visión de largo plazo. Si nosotros vamos a pensar de que San José requiere tener una transformación en transporte público, esto debe comenzarse pensando cuántos viajes tenemos nosotros, origen, destino, en San José. El gran problema que mencionaba también Germán es la escasez de información confiable y la diversidad de fuentes y criterios y metodologías que se están usando para recoger. Entonces prácticamente hay que comenzar de cero para saber cuánta gente se moviliza en Costa Rica en este momento, aproximadamente cuántos lo hacen mediante transporte público y cuántos lo hacen por transporte privado. El transporte privado ha aumentado mucho en los últimos años debido a muchas razones como el crecimiento en la actividad económica, un incremento relativo en el nivel de ingreso de la población que le ha permitido comprar vehículos, y la gente circula por los vehículos generando naturalmente mayor congestión en las vías y también problemas ambientales, incrementando la congestión y obviamente afectando el transporte público. Y la solución que normalmente se le da es aumentando los carriles, aumentando los parqueos, que básicamente va a beneficiar más al transporte privado y mucho menos al transporte público. Entonces yo creo que es momento de que se concentren esfuerzos para mirar el transporte público y ver cuántos ciudadanos se transportan, qué medios usan, cuáles son sus principales orígenes, destinos y ver cómo resolvemos ese problema, ¿no? Yo creo que soluciones como los buses de tránsito rápido, los BRTs, que se han implementado en Transmilenio, en Bogotá, en Lima, el Metropolitano, el Transantiago de Santiago de Chile, son ejemplos claros de cómo se puede transformar el transporte público en Costa Rica. Y esa transformación naturalmente va a redefinir la agenda regulatoria de ARECEP, ¿no? Porque ya no va a ser la tradicional forma de estimar un pasaje urbano sobre la base de una estructura de un bus determinado y de una determinada edad, hoy día, digamos, como lo es en San José, sino ya sobre buses con capacidades más grandes, con economías de escala importantes, que van
a hacer de que en lugar de que existan 4 o 5 buses sean reemplazados por uno solo y que movilice mucha gente en distintos tipos de servicios, ya sean expresos o no sean expresos. Entonces, es importante comenzar a pensar en una reforma, en una modernización del transporte urbano y en todos los desafíos que esto va a implicar, ¿no es cierto? Costa Rica es sensible a los cambios. Normalmente hay mucha reacción cuando un cambio de este tipo va a producirse. Ha pasado en todos los países que he mencionado, pero esto tiene naturalmente un costo político y los políticos se tienen que comprar este proyecto. O sea, la única manera de cambiar las cosas que están hoy día en Costa Rica en el transporte urbano es introducir cambios sustanciales. Debe otra forma de hacer movilidad urbana, ya no desde el puro concepto del transporte urbano, sino una nueva forma de hacer transporte urbano, cómo movilizamos a la gente y le damos un poco más de privilegio al transporte público respecto del transporte privado. Y a eso sumar también todos los medios no motorizados. La gente, aunque parezca mentira, tiene que comenzar a usar más bicicleta, tiene que caminar más, se tienen que redefinir los paraderos, de manera que tal de que estos permitan el fácil acceso. Entonces, la estructura actual que mencionaba Germán, digamos, de la industria actualmente, tiene tal nivel de complejidad y de distorsiones y está generando muchas consecuencias, básicamente por las externalidades y los costos económicos vinculados a la pérdida de tiempo, al mayor tiempo y también al consumo de los combustibles fósiles o de cualquier otro consumo que realmente genera un impacto importante desde el punto de vista de una evaluación social, ¿no? Así de que esto, por ejemplo, desde un punto de vista holístico, cuando uno pone a todos juntos sobre una mesa, que es parte también del trabajo que ha hecho Germán, de poder identificar el arreglo institucional y ver quién hace qué en el transporte público en Costa Rica, es importante. No he visto, digamos, en la estructura institucional a los municipios, ¿no? Están otras entidades que básicamente son del gobierno nacional, pero no he visto con claridad cuál es el rol del transporte público en esta estructura institucional, porque hay algo importante que hacen los municipios. Deciden sobre el uso de suelo y ellos van a decidir hacia dónde se va a expandir San José o cualquier otra ciudad y hacia dónde van a estar los paraderos y cómo se va a articular la ciudad. Y además cómo se van a combinar todos los modos de transporte, ya sea el modo de transporte convencional o los modos de transporte rápido y también el transporte privado. Entonces, los municipios acá tienen un rol importante porque seguramente van a comenzar a definir políticas de transporte urbano y naturalmente van a surgir conflictos porque a nadie le gusta que otra entidad sea protagonista o le quite ciertas competencias y van a generarse conflictos. Y lo que nosotros vemos en la región mucho es una gran fragmentación institucional en el transporte público. Vemos también superposición de funciones y una desarticulación total. Ahora, no es el caso solamente de Costa Rica, de San José, sino también es el caso de muchas ciudades importantes en América Latina. Entonces, la ley está de esa forma, no tenemos una autoridad única, centralizada, por ejemplo, que trate el transporte público en Costa Rica, como tampoco lo tenemos en muchas ciudades en la región. Sin embargo, esto que nos lleva a generar un desafío. Necesitamos establecer mecanismos institucionales de coordinación y articulación entre las entidades públicas involucradas en el transporte público para comenzar a articular acciones. Hay que identificar los principales riesgos institucionales y establecer planes de mitigación para poder resolver los problemas. Entonces, necesitamos construir esto. En la medida de que tengamos fragmentada y no articulada la institucionalidad del transporte público, los avances van a ser muy pocos. Entonces, esto es importante y ha sido tratado de alguna manera por Germán en el informe. Pero acá necesitamos es que las partes se entiendan.
y entender que se requiere una nueva forma de transporte público y alguien se tiene que comprar este pleito. ¿Por qué? Porque van a haber huelgas, van a haber reacciones, y si somos débiles frente a este tipo de reacciones no vamos a tener ninguna mejora. O sea, en las condiciones actuales, renovando la flota de micros, ampliando los carriles, aumentando los paraderos, no vamos a resolver mucho el problema. Necesitamos hacer otro tipo de modelo de movilidad urbana en San José y en Costa Rica. Y para eso necesitamos que los actores comiencen a trabajar y operar conjuntamente y enfrentar naturalmente las reacciones que se puedan presentar durante la reforma. Pues esta reforma, naturalmente va a haber todo un cambio en la estructura, en la tecnología de proveer el servicio público, que va a hacer que ARECEP, como regulador, tenga que adecuar sus metodologías a este tipo de nuevo transporte público. ¿Por qué? Porque va a ser un transporte público donde un ciudadano con una tarjeta va a poder movilizarse en distintos tipos de buses. Ya no necesita tener efectivo. Entonces va a haber una integración física del transporte, donde los ciudadanos van a poder ser alimentados por un tipo de bus, se van a poder hacer transferencias en determinadas estaciones y poder al menos reducir a la mitad el tiempo que hoy día les toma ir a su trabajo y retornar. Entonces, eso significa integración del transporte, ¿no? No solamente repetir, digamos, o ampliar las rutas que hoy día tenemos, sino se requiere una integración física del transporte urbano. Si en algún momento, digamos, para ciudades como San José, hoy día puede ser razonable tener un sistema de buses de transporte rápido, ¿no es cierto?, articulados que puedan movilizar 150 pasajeros, ¿no?, por unidad, también es posible comenzar a estudiar las posibilidades de una línea de metro, ¿no? Una línea de metro como la que ustedes saben se acaba de inaugurar ahora en el mes de abril, la línea 1 en Ciudad de Panamá, ¿no?, que como unidad metropolitana incluso es mucho más pequeña que San José, ¿no? Sin embargo, San José podría comenzar rápidamente con un sistema de buses rápidos, ¿no?, pensando siempre que en algún momento va a requerir un metro que se tiene que articular a este sistema de buses y a los sistemas convencionales de transporte y comenzar a articular toda esta integración física del transporte. Para que posteriormente esta integración física del transporte lleve a una integración financiera, ¿no?, a una integración tarifaria, de manera tal que con un solo medio de pago, con una sola tarjeta, los ciudadanos pueden utilizar distintos modos de transporte urbano. Entonces, yo creo que esos desafíos requieren, obviamente, apoyo político, requieren hacer estudios de evaluación social para ver los beneficios económicos versus los costos económicos, requieren grandes desafíos en la regulación, porque ya no estamos hablando de los puros buses, estamos hablando de la integración del transporte y de las distintas economías de escala y las distintas economías de coordinación y reducción de costos de transacción que se van a producir. Entonces, ya el modelo de transporte es uno diferente. Entonces, yo creo que hay grandes condiciones de poder hacer modernización en el transporte urbano en Costa Rica y con el caso, por ejemplo, de San José, de manera tal de que los ciudadanos tengan un mejor servicio. Porque acá al final está el ciudadano que va a pagar por ese servicio. Seguramente va a ser una cosa totalmente diferente porque se necesita mucho recurso público para hacer la infraestructura que no va a ser transferida a la tarifa, ¿no? O sea, hay toda la infraestructura que se va a tener que desarrollar para poder tener un servicio de transporte urbano rápido, no va a poder ser cubierta por la tarifa. Lo que sí podría ser cubierta por la tarifa, como se ve en América Latina, son los equipamientos y los costos operativos del servicio, de manera de hacer sostenible la operación del servicio. Pero normalmente toda la infraestructura se construye bajo la decisión
de que los beneficios económicos están por encima de los costos económicos y por lo tanto es necesario asignar recursos públicos para incrementar el bienestar de los ciudadanos. Entonces, ese tipo, digamos, de decisiones son importantes tomar para que podamos tener en Costa Rica y en San José un transporte urbano que responda a las necesidades. Y eso es lo que está pasando en la región, ¿no? Por ejemplo, un proyecto tan exitoso como Transmilenio, hoy día ha quedado chico, ha quedado pequeño y ustedes se acercan por las estaciones y ven que la gente está haciendo unas colas muy largas. Estas lecciones de Transmilenio sirvieron para el proyecto de Lima, del Metropolitano, ¿no? Que es un proyecto que en este momento se va a expandir y se está integrando con la línea 1 del metro ya existente y posteriormente se va a integrar con la línea 2. El mismo Transmilenio sirvió de base y de lecciones aprendidas para el caso de Transantiago, ¿no? En el año 2007 se intentó hacer la integración del transporte de metro con los buses rápidos en Santiago y naturalmente se creó un caos. Se creó un caos que tuvo un impacto político importante por diferentes razones. O sea, no se hicieron bien los cálculos y los ciudadanos salieron a la calle a tomar su bus y no sabían por dónde pasaba el bus, no se producían las transferencias, las interconexiones entre los buses y el metro y obviamente se generó un nivel de insatisfacción enorme con un costo político en ese momento que más adelante fue revertido y hoy día en Santiago con problemas, ¿no? Importantes se ha logrado mitigar en gran parte y el servicio público se ha mejorado sustancialmente, ¿no? Ya casi no existen, digamos, los micros de los años 90 y hoy día tenemos tipos de buses básicamente movilizados por energías de baja contaminación y el metro, que es la estructura la columna vertebral del sistema de transporte urbano. Entonces, yo creo que hay que comenzar a buscar soluciones mucho más estructuradas, más consistentes y de largo plazo, como mencionaba Germán, de manera de combinar la atención de la demanda, ¿no? La demanda está ahí, está creciendo y ya no es capaz, la estructura urbana ya no es capaz de soportar solamente generando congestión una mayor cantidad de vehículos, ¿no? Otras soluciones como reducir la edad de la flota o incrementar paraderos o poner corredores rápidos solamente mitigan el transporte. Acá se tiene que buscar una solución que desaliente el transporte privado. O sea, el transporte privado lo único que hace es incrementar congestión, ¿no? Muchos de los que han ido, por ejemplo, hoy día a la reunión han venido en su vehículo propio, ¿no? Y lo que han hecho en realidad es aumentar la congestión para llegar a la sala de conferencias, ¿no? Así de que esa idea tiene que cambiarse de manera tal que todos los ciudadanos y los usuarios del transporte público usen el transporte público, porque el transporte público también es democrático, ¿no? Es para todos, es para el pobre, para el rico, como lo es en un país que ha podido lograr avances. Y usted puede ver a todo el mundo movilizándose en transporte público urbano, en sus diferentes opciones, ¿no? Incluso conectado con el transporte privado. Mucha gente puede conducir hasta determinado lugar, parquear su vehículo y tomar el transporte público y por la tarde o por la noche recoger su vehículo para dirigirse a su domicilio. Entonces, hay que privilegiar todas las políticas que estén que fortalezcan el transporte público por encima del transporte privado. O sea, si nosotros mañana hacemos en Costa Rica, por ejemplo, una vía expresa, para que fluyan más rápido los vehículos privados, yo creo que esa no es la idea. Tenemos que hacer infraestructura pública que beneficie más al transporte público, ¿no? Aprender de las lecciones aprendidas que tenemos en la región. O sea, en la región ya han existido grandes esfuerzos, lo que no significa que han resuelto totalmente sus problemas. O sea, hoy día, por ejemplo, en el caso de Bogotá, el Transmilenio ha quedado pequeño y se está pensando ya hacer el metro de Bogotá, ¿no? Porque los problemas de congestión también son grandes, ¿no? Y en los últimos años
no hubo consistencia en la ejecución de acciones y políticas en el transporte urbano, de manera tal de que se esperó mucho tiempo para hacer las expansiones en Transmilenio, ¿no? Ciudades caóticas tipo Lima, ¿no? Donde hay lo que se llama la guerra del centavo, donde la regulación, no hay regulación tarifaria en el transporte urbano. Las tarifas de transporte urbano en Lima no suben hace 15 años. O sea, siguen valiendo lo que subía hace 15 años. ¿Por qué? Porque está abierto a la competencia. Y el combustible ha subido enormemente, los repuestos y el costo de la mano de obra ha subido enormemente. Entonces, ¿qué es lo que se va a producir? Se va a producir una guerra por el centavo. Todo el mundo se disputa a los pasajeros. Entonces, hay una guerra por el centavo que ha generado muchísimos accidentes todos los días, ¿no? Muchas muertes. Es uno de los países calificados, digamos, dentro del contexto del transporte urbano como de los más inseguros del mundo, de los más caóticos, ¿no? Quizás San José no ha llegado a esos extremos, pero no hay que esperar llegar ahí. Y la solución de hoy día, por ejemplo, en Lima está planteándose con el metro, con un sistema de metros de hasta 5 o 6 líneas. Ya se ha adjudicado una asociación público-privada firmada hace 30 días atrás para la línea 2 del metro. La línea 2 del metro de Lima está costando más o menos un nivel de inversión de 5.800 millones de dólares. O sea, imagínense el tremendo esfuerzo de inversión que se va a tener que hacer para resolver en parte los problemas del transporte público de Lima. Pero para países un poco, digamos, de dimensiones mucho más pequeñas, como San José o ciudades como San José, sistemas de transporte rápido, de buses de transporte rápido, son bastante suficientes para comenzar a articular y brindar servicios a los pasajeros. Entonces, hay una serie de desafíos. El regulador en Costa Rica tiene que aprender de los reguladores de la región. Una buena experiencia tarifaria es la de Transmilenio. Está, ¿no?, con modelos bastante validados, son modelos dinámicos. No son básicamente los modelos Excel donde uno actualiza una tarifa por un par de factores, sino que permite la sostenibilidad del servicio. Si bien es la sostenibilidad de la operación, hay una serie de recursos públicos que se tienen que involucrar. Entonces, hablé del caso de Lima porque en el caso de Lima, por ejemplo, se va a cambiar de un sistema de transporte urbano que estaba abierto a la competencia a un sistema de transporte urbano que va a pasar a ser regulado, ¿no? Donde uno dice, bueno, vamos a pasar de la competencia a la regulación. ¿Por qué? Uno dice, pero en realidad, ¿cómo vamos a hacer eso si a nosotros no nos gusta? Tenemos que promover la competencia y no regular. Pero en este caso las externalidades son tan grandes que se hace necesario transformar un mercado que hoy día es abierto a la competencia en un mercado que sea monopólico o que tenga características monopólicas y se requiere un grado de regulación tarifaria. Naturalmente, de que si tenemos un sistema tarifario basado en tarjetas, ya hemos resuelto el problema de la información, porque cada vez que el usuario pase su tarjeta va a contabilizar el viaje que está haciendo de un lugar para otro, ¿no? Qué distancia está recorriendo, cuáles son los paraderos más frecuentes, ¿no? Y vamos a tener la información. Es la única manera de que podamos tener información, porque haciendo encuestas origen-destino periódicamente para ver cómo es la movilidad urbana y cómo esta va cambiando, resulta al final costoso. Entonces, tenemos que tener un sistema que, además de ser moderno, sea manejado por tarjetas, porque es la única manera que nos va a dar la información respecto a los flujos que hacen los ciudadanos dentro en el contexto urbano, ¿no? Lo importante también es, y quiero recalcar, es el tema institucional, ¿no? Lo que hace, digamos, lo que se está haciendo es lo que siempre se ha hecho, ¿no? Lo que no se ha planteado es cómo vamos a generar una reforma en el transporte urbano. Y el rol de los municipios, que si bien los mencioné, es importante recalcarlo, ¿no?
el municipio es el que gerencia la ciudad, organiza la ciudad, y él es el que establece las políticas de la ciudad en términos del transporte urbano. El transporte de por dónde van a pasar los camiones, por dónde van a ser las vías rápidas, los pasajes, y una promoción del transporte no motorizado. Es importante de que cosas tan sencillas como caminar, por ejemplo, en Bogotá ha tenido mucho éxito generar las caminatas, ¿no? Una cosa que parece sencilla. Hay días que se dedican a que los ciudadanos caminen y reduzcan su consumo tradicional, digamos, de transporte urbano o de transporte privado. El uso de la bicicleta y también compartir las bicicletas. Hay municipalidades en Lima que han puesto bicicletas gratuitas para que los vecinos que se bajan en una determinada estación se vayan hasta su casa, y muy cerca de su casa hay otro parqueo de bicicletas donde dejan la bicicleta, ¿no? De manera tal de reducir lo que más se pueda el uso del transporte privado. Entonces, hay que buscar fórmulas sencillas, inteligentes, de bajo costo, que permitan ir resolviendo el problema del transporte público, que lleva naturalmente en paralelo toda una agenda regulatoria que va desde estos niveles de información que se requieren para regular, que va con contabilidad regulatoria, que va con una regulación de mediano y largo plazo, de manera tal de que el sector privado también esté tranquilo, porque hoy día no se pueden hacer muchas inversiones, los privados no pueden hacer muchas inversiones en el transporte urbano porque la cantidad de años, digamos, que se les da en las concesiones de rutas son pequeñas, y no se pueden hacer inversiones importantes en flotas, porque alguien podría decir, perfecto, yo le doy a 2 o 3 empresas en San José la concesión por 15 años, pero me ponen este tipo de buses, con estas características, con estos niveles de servicio. Pero no tenemos una política de ese sentido, en esa dirección, de manera tal que cuando vayan a solicitar financiamiento, obtengan financiamiento, ¿no? Entonces, eso también es importante pensar. Entonces, estas ideas se me han generado a la luz, digamos, del paper de Herman, a la luz de lo que vamos viendo nosotros en América Latina y todos los aprendizajes que se van dando en los últimos años en la región, ¿no? Yo creo que estoy dentro del tiempo, no quiero también abusar del tiempo de los próximos expositores, y me voy a continuar acá escuchando y poder participar también en cualquier momento. Muchas gracias.